¿Cómo hago para volverme viral en TikTok? Sí, es extenuante. Es extenuante además porque esta industria no es ciencia cierta, no hay una fórmula, no hay un método científico. Entonces no hay manera de que yo me siente y diga, bueno, vamos a hacer este baile en TikTok y mañana ya somos número 1 y en un año vamos a vender un Movistar Arena. No funciona así. Hay canciones de hace 10 años. ¿Viste el videíto del hombre este en Los Ángeles? Que además es una persona súper random en una patineta con la canción de Stevie Nicks. Que uno dice... Mi hija de 17 años la tuvo en su playlist y mira, te tengo que presentar una canción y ya, amiga, eso es flip, o sea, no. Entrevistas 21 con María Ramírez, una de las ejecutivas más poderosas en la industria musical latina. Es fundadora de Queen Street Talent y con ella vamos a descubrir los secretos que impulsan las carreras de los grandes artistas, cómo funciona realmente el negocio de la música y por qué su nombre figura entre las mujeres más influyentes según Billboard. María Ramírez en Entrevistas 21, un spin-off del Siglo XXI es hoy. Yo creo que hay un concepto muy romántico de la industria de la música que es que como es arte, entonces debería tener un tratamiento diferente, pero yo me dedico a generar la comercialización, que se pueda generar la comercialización. ¿Y comercialización es? Consumo de la música, ya sea que se genere un stream, un view, una venta de un ticket de concierto, que una marca se interese. Cada escucha debe generar un pago. Sí, son negocios, son modelos de negocios súper complejos porque pues, sí, se supone que sí, cada escucha genera algo de negocio, no mucho, pero algo. Pues ¿cómo controla uno qué oye la gente? ¿Qué llega a sus oídos? Entonces supongo que la vía debe estar llena de ramales y cosas para identificar. Es una locura porque hoy en día que yo creo que es una de las épocas donde más democratizada está la música. Hace poquito leí un artículo que decía que están saliendo 100,000 canciones diarias. Haz las matemáticas de eso. Nuevas. Nuevas. Lo que es eso al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, al año. Entonces, sí, hoy en día es mucho más fácil grabar música. Porque antes, si te estoy hablando de modelos de negocio de los 60, 50, 60, 70, entrar a un estudio de grabación era carísimo. Solo entrar a grabar. Entonces, obviamente, si tenías un contrato con una discográfica, eso te ayudaba a tener un presupuesto para poder hacer eso. Después, lograr que esa música llegara al canal de distribución era súper complejo. Yo trabajé en tiendas de discos en mediados de los 90. ¿Vendiendo discos? Vendiendo discos. ¿Vinilos? Vinilos y CDs. Y en Estados Unidos, el proceso de distribución, desde que salía de la planta de manufactura a las tiendas, era un proceso físico de 4 semanas. Entonces el canal de distribución también era complicado. Un mes. Sí. Ya tenemos el disco, ahora hay que esperar un mes para que pueda llegar a las tiendas y que el fan vaya y lo compre y lo lleve a la caja registradora y se lo lleve a su casa. Hoy en día el canal de distribución es un proceso de menos de 5 minutos. Tú subes tu fonograma en tu distribuidora, presionas un botoncito y está disponible en todo el mundo. O sea, te estoy hablando de 4 semanas para estar disponible en Estados Unidos, no en el mundo. O sea, tener un disco disponible en todo el mundo era una cosa apoteósica. Hoy en día, presionas un botoncito, está disponible desde Bogotá hasta Timbuktu. El tema de presentar la música también era súper complejo porque tenías que, igual, la discográfica se encargaba de hacerte un plan de promoción, pero de llevarte a los medios de comunicación. Ok, presentar no es tocar. No, que el fan se entere que hay una canción que se llama Let It Be y que el grupo que la hace se llama The Beatles. Entonces, ese proceso era un proceso también caro y complicado, pues porque había que hacer
un pitch, como dicen ahora, al programa de Ed Sullivan y decirle, oye, es que tengo este grupo y son 4 manes británicos y están haciendo una locura y quieren presentar esta canción, tarara. Entonces, ese tema también era complejo porque pues había que presentarlos en diferentes sitios, en diferentes medios de comunicación, que en su momento eran exageradamente localizados. Solo porque te presentaras en el Ed Sullivan Show no quería decir que te fueran a ver en Buenos Aires o en Bogotá. Y hoy en día eso también se acabó. Tú tienes tus redes sociales y si yo soy María Ramírez, digo, tengo un nuevo sencillo para presentar, lo subo a mis redes sociales y ya. Entonces, digamos que todos esos procesos se han ido democratizando, pero al democratizarse, hoy en día tenemos 100.000 canciones siendo lanzadas todos los días. Entonces, ¿qué haces para que sea tu canción la que la gente consuma y la que la gente se dé cuenta que está ahí? La que se aprendan, la que quieran bailar. La que conviertan en la banda sonora de sus vidas, porque ahorita mencionaba si la música de pronto es algo como efímero, no, hoy en día no, como que no te queda algo, ¿no? Claro, eso pensando en que cuando había discos físicos, la gente iba y compraba algo que se quedaba en su casa. Exacto, hoy en día no, pero la música tiene una cosa muy importante en la vida de un ser humano y es donde se queda alojado. Es una cosa muy impresionante lo que hace el cerebro con la música. No sé si sabías, pero hay unos tratamientos para gente que tiene Alzheimer y que le ponen música y tú le pones una canción a alguien y automáticamente se acuerda de la canción, primero de cabo a rabo, la canta completa, y segundo genera como una recordación de todo lo que estaba pasando alrededor de eso. Si tú me preguntas a mí si me acuerdo de las fórmulas de química y de álgebra que me enseñaron en el colegio, no te puedo nombrar ninguna. Pero si me pones a cantar todas las canciones de 1988 y 1989, me sé más de una de cabo a rabo. O sea, me canto Madonna y Wilfrido Vargas sin ningún problema. Entonces, ese es un tema que tiene la música. Entonces, ¿qué vendemos? Digamos que sí, vendemos fonogramas, vendemos tickets de conciertos, pero al final del día estamos vendiendo muchas emociones. La gente se casa con una canción, la gente se acuerda de sus hijos con una canción, de las peleas, del despecho, del desamor, y por eso nosotros decimos, todos tenemos una banda sonora de nuestras vidas. Emociones, como no me había sospechado que se pudieran en últimas comercializar las emociones. Y no solo la música, también el cine, la literatura lo va a hacer. Pues el 14 de febrero, el día de San Valentín, tiene toda una plataforma de comercialización de las emociones. Ok. Sí, de convertir eso en un negocio, sí. Vender cosas que signifiquen, cosas que no se tienen. Bueno, sí se tienen, pero no se poseen. Es decir, no puede uno guardar algo en el bolsillo y decir, tengo en la biblioteca esto, sino tengo en mi vida, sentí esto. Esta canción que significa esto para mí, para mi familia, mi pareja, mi entorno, mi generación, mi país. Si eso fuera entonces un negocio de un panadero, diría, tengo que hacerme socio del que cultiva el trigo, el que recoge el trigo, lo lleva al molino, crean la harina, luego me la traen, yo convierto eso en pan, lo vendo y la cadena va ganando dinero con esa venta de un pan, de muchos panes. Pero si su merced está en el negocio del talento, eso, ¿cómo funciona? ¿Existe cadena? ¿Cómo es la cadena? Claro, la cadena es grandísima. En algún momento hice como un cálculo de todas las personas que trabajamos detrás de un artista, y un artista posicionado puede tener equipos de 80 personas, si no más. Porque esa cadena son primero los músicos que graban con ese artista, los fonogramas que se presentan con ese artista en tarima. Después vienen los productores musicales, que son los que dicen,
a este pan hay que subirle la levadura y hay que bajarle la sal, y yo le echaría unas uvas pasas. Después eso se le entrega a un equipo de marketing, ya sea dentro de una disquera, dentro de una distribuidora o un equipo de marketing propio. Y dentro de un equipo de marketing tienes marketing estratégico, marketing digital, tienes la gente de PR, que llegan y arman ese plan para que esa canción entonces se dé a conocer. PR son relaciones públicas. Sí, relaciones públicas. Está el manager, que es el estratega detrás de la carrera de los artistas. Que sería el gerente. El gerente comercial y estratégico, sí. Ajá. Sí, como el CEO. ¿Y a quién más tienes? Tienes después, entonces, si la canción se pega y es importante, entonces pues nos vamos de gira. Y en la gira vas a tener a un promotor que dice, yo promuevo el show. Y a su vez el promotor tiene que contratar a gente de producción para que aliste el venue, tiene que alquilar un venue, tiene que contratar una tiquetera que venda los tickets, tiene que volver a contratar medios de publicidad para hacerle saber a ese fan que esa canción que se aprendió y que ama y que le dedicó a su novia, ese artista viene a cantarla a X venue. Y ahí está la cadena. Y en ese entonces el artista se presenta y tiene a sus músicos, a sus ingenieros, el promotor tiene a todo su equipo para que ese concierto pase, se vende merchandising. ¿Y el venue es un local donde está recibiendo...? Sí, es el estadio El Campín, es el Movistar Arena, es el Palacio de los Deportes, es el Madison Square Garden. Ese es el venue. Y en toda esa cadena, su merced con su agencia, ¿cuáles de los roles está? Nosotros estamos en el rol de dar a conocer los proyectos. Después de que el artista, digamos el señor Andrés Cepeda, escribe una canción, se encierra en un estudio y los productores dicen, listo, aquí está, y la prueban y entregan máster y eso. Nosotros estamos en el negocio de sentarnos a decir, bueno, ¿qué va a pasar con esta canción? De la mano de la disquera, de la mano obviamente del equipo de management, y ahí hacemos una estrategia y un plan. Y porque fuera de eso, esta cadena que te acabo de mencionar aplica a varios territorios. Entonces, territorios. Claro, este pan no solo se vende en el barrio de Chapinero, sino se vende en toda Bogotá, en toda Colombia, y la idea es que se venda en Estados Unidos, en México, en Chile, en Argentina. Entonces, a eso me dedico yo. Y llega de inmediato porque ya no hay que enviarlo. Claro, llega de inmediato, o sea, está en una plataforma, ahí está. Pero no, mi trabajo es hacer que alguien dentro de todos estos territorios que te estoy mencionando diga, hoy estrenó la canción del maestro Andrés Cepeda, voy a escucharla. Que la descubra entre esas 100,000 que salieron ese día. Que se destaque entre esas 100,000. Suena algo cercano a lo imposible. Cuando le dicen a uno, busque entre estas 100,000 canciones una que le guste. Si me dicen, busca una aguja en estas 100,000, ¿cómo se llama? Hojas de paja o como se llame. Uh-huh. Entonces puedo inventarme algo como que voy a detectar el metal con un imán, un magneto para atraer el metal. Pero cuando son canciones, duran 3 minutos, 2 minutos y medio. Algunas durarán 6 minutos. Y es imposible ponerlas todas en línea y decir, tenemos un proceso de selección para identificar en cada una de estas dónde está el metal que estábamos buscando. Claro, la ventaja, digamos, que de la industria hoy en día, así como hay un montón de desventajas, la ventaja es que, digamos que esta aguja que salió es una aguja hecha de plata. Y entonces en vez metal plata. Sí, entonces ¿No en dinero? vez sí, no, del metal plata. Entonces, en vez de estar pensando que alguien me descubra, yo puedo decir, es que en el pasado hay 2 personas en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, 3 en la ciudad de Nueva York, 2 en Bogotá, 2 en Buenos Aires y 2 en Chile, que constantemente están buscando una aguja de plata en ese pajar.
Entonces, las identifico, las encontramos y les decimos, oye Félix, sabemos que en el pasado has consumido algunas agujas de plata hechas por el maestro Cepeda, entonces aquí te viene una nueva. Y ahí es donde están los algoritmos. Que cambian todos los días, ¿no? O sea, el día que uno dice, creo que ya lo entendí, al otro día llega Mr. Google y Mr. Zuckerberg y nos cambian todo. Sí. Y les afecta mucho entonces cada vez que una de las empresas tecnológicas decide ajustar una tuerca. Sí, claro, eso afecta. Entonces tienes que tener especialistas dentro de los equipos diciendo, hey, el algoritmo cambió, ahora nos toca hacer esto así o esto así. ¿Y eso ocurre cada año? Eso ocurre varias veces durante el año. Cada vez que sacamos un sencillo, cada vez que se lanza una gira. Es un proceso complejo. Es un proceso muy complejo. Un poco como que le cambien las reglas del juego. Ya tienes el tablero, ya tienes las fichas. Uh-huh. Probablemente ya salieron las canciones, que serían las agujas en el pajar. Y luego te dicen, no, ya no vamos a distribuirlas, a seleccionarlas así, sino de otra manera. Sí, de otra manera. Ya sí. ¿Y eso es sostenible? O sea, ¿cómo hacen para seguir teniendo agencia y los músicos para seguir teniendo carrera? Pues es sostenible porque sigue siendo una industria de muchos billones de dólares en el mundo. Después de la pandemia, digamos que sobre todo el mundo del live, que hablando ya de cifras y hablando del negocio como tal, es el sitio donde realmente se generan los ingresos en la industria de la música, es en los conciertos. Y es una industria demasiado grande. Hay unos jugadores globales muy grandes, hay unos jugadores locales también muy importantes que hacen que eso sea algo sostenible. No en todos los casos, pero digamos que muchos de los grandes artistas sí tienen, pues tienen carreras sostenibles gracias a la música. Pero ¿cómo llega una de esas personas a ser artista exitoso? Y ahí como que mi interés es como identificar cómo llega María Ramírez con su agencia a decir, esto es talento y este talento es apto para mi empresa. O mi empresa es apta para este talento. Para este talento, sí. Yo quisiera decirte que hay una fórmula científica o que aplicamos el método científico, pero eso sería la mentira más grande. Es una cosa de instinto y es una cosa de conectar. No tengo ninguna otra manera de decir, o sea, mi estómago es quien toma la decisión. No lo hace ni mi corazón, ni la financiera, sino es el estómago. ¿Por qué el estómago? Porque porque cuando tú escuchas una canción y ves un artista en vivo, hay algo que se te activa y dices, aquí hay algo. No tengo ninguna otra manera de explicarlo. Y cada artista, cada proyecto, cada canción, cada gira es un plan diferente. Yo tenía un jefe que decía que nosotros no somos como McDonald's, que pueden como estandarizar las hamburguesitas y todas tienen, ¿sabes? Como una carnecita, unos pepinillos, 10 gramitos de... No, nosotros no, la industria de la música no funciona así. Entonces para mí es un acto de ir a ver al talento y sentir conexión. Yo soy la persona más aburrida para asistir a conciertos. Tengo gente de mi equipo que no le gusta ir a conciertos conmigo, porque cuando yo voy a los conciertos yo miro la tarima, pero más que mirar la tarima, yo me quedo mirando al público. Porque a mí me interesa ver en qué momento la gente reacciona, a qué le reacciona. Si le reacciona al artista, en qué momento de la canción, la está cantando completa, está cantando solo los coros, solo está observando, está ahí acompañando a alguien. Ese para mí es la ida a conciertos y analizar el consumo de las audiencias, cómo la gente está reaccionando con la música. Es mirar para el otro lado. Es mirar para el otro lado. Yo miro al artista, obviamente, pero miro mucho al otro lado. Mucho al otro lado. Y si alguien da papaya, me acerco y le pregunto por qué conoce al artista, qué canción le gusta más, si tiene Spotify, si tiene YouTube, soy aburridísima
Sí, no. Perdón, tendría unos minutos para una encuesta. Sí. Yo soy doña encuestas a toda hora, porque es importante entender la gente, ¿no? O sea, ¿cómo haces con esas 100,000 canciones diarias para llegarle a la gente? Y si son al día, entonces, bueno, al año ya puede uno irse imaginando los millones de canciones. Al acumular horas de vuelo, como dicen los pilotos, ¿cuántas canciones han pasado por su vida? Uy, yo creo que demasiadas. Justo el otro día me estaban haciendo, el equipo me pidió hacer un ejercicio que nombrar 12 canciones que han sido importantes en mi carrera. Y alguien dijo, eso es un montón. Y yo dije, no, eso es muy poquito. Me toca. ¿Solo 12? ¿Solo 12? Muchas. Nunca he hecho el cálculo, pero muchas. Y en esa ocasión, ¿cómo fue la eliminatoria para...? La eliminatoria, siempre me acuerdo de la primera canción que sonó, la primera canción que trabajé que sonó en radio. Que trabajé. Yo empecé a trabajar en Universal. Apenas me devolví a vivir a Colombia y la primera canción que me entregaron para trabajar en radio fue una canción que se llama Kiss the Rain de Billie Myers. Divina la canción y lloré en el momento que la escuché en radio. En la X, me acuerdo. En la X sonó la canción y yo lloré de la emoción. Porque era como misión cumplida. Misión cumplida, de empezar a amplificar ese arte que te ponen en las manos y esa es tu misión, ¿no? Porque fuera de eso también le estás cumpliendo los sueños a un ser que es muy especial. Los artistas son seres especiales, no son seres como tú y yo. Logran poner en palabras y en melodía los sentimientos y las cosas que millones y millones de personas están sintiendo en el mundo. O sea, si Taylor Swift se lanza a la presidencia, gana. Lograría todos esos votos, imagina, si sumas a toda la gente que va, sí. ¿Sabes? Tiene un país completo en sus redes sociales. Ha tenido un efecto en la economía de todos los países a donde va. Pero mi punto va a que son seres, los artistas son seres muy especiales. Entonces, cuando tú trabajas con estos seres tan especiales, es una responsabilidad muy grande amplificar este arte que le cambia la vida. Primero, o sea, le estás cumpliendo los sueños a ese ser especial, y segundo, le tocas la vida a un montón de gente en el público, ¿sabes? O sea, si tú vas a los mitines políticos, yo creo que uno nunca ve tanto sentimiento y tanta emoción como lo ve en un concierto. Uno va a un concierto y la gente está... O sea, ponte tú a pensar que un concierto es una cosa rara. Pagas una boleta cara por ir a meterte a un sitio con un montón de extraños, porque pues conocerás a la gente con la que vas, que son 3, 4, exageremos, vas en un grupo de 8 personas, te encierras en un recinto a gritar a pulmón herido una canción con 3,000, 5,000, 10,000, 11,000, 30,000 extraños. Y tienes esa conexión con 35,000 personas cuando ese artista se sube a tarima y canta esa canción. Dime, ¿qué otro ser humano logra eso? ¿Un político no? ¿De pronto un atleta? Es como alguien que te inspire, que logra inspirar a 30,000 personas al mismo tiempo, en el mismo día, en el mismo lugar. Exacto. Y que los moviliza a hacer una acción concreta de comprar una boleta. Y además, ir a un concierto es todo un proceso, ¿no? Porque la gente, pues, compra su boleta, se emociona, se reúnen, hace la fila virtual, ese día se alistan. ¿Será que eso se parece a la religión y el concepto del ritual? Yo creo que es un ritual. Yo creo que la música, ir a un concierto se parece a un ritual. Y a un ritual bonito, ¿sabes? Que va así de verdad. O sea, compartes con un montón de extraños. Y no estoy diciendo que nunca pase nada en los conciertos, pero con el nivel de conciertos y el nivel de aforos que tienen, realmente no pasa nada. La gente... Pues nada de accidentes. Sí, nada de accidentes, nada de violencia, no... O sea, es que ni siquiera en Rock al Parque, donde se arman esos pogos tan tenaces, también es una ventana para que los jóvenes como que desfoguen toda esa energía. Entonces
O sea, si uno fuera como un analista de comportamiento animal y analiza un concierto, ¿qué estoy no tan rara? ¿No? Sí, pues habrá unos así y otros asá, pero como que todo el mundo reunido en frente a un escenario en donde pocas personas, pensando que no que sea una sola. Por ejemplo, si es un músico o con banda tocando, es un grupo de personas que se suben allí a hacer algo que todos los demás prestan atención. Y cuando es un DJ, es un poco más loco, porque es solamente una persona con un aparato o un conjunto de aparatos para hacer sonar algo que, no sé, para mí es un poco loco. Sí, pero está generando esa conexión. ¿Sabes? Mi esposo es DJ de música electrónica y entonces me ha tocado pararme al lado de él en varios escenarios. Una vez me tocó el Parque Simón Bolívar, casi me desmayo del estrés y de la angustia. ¿Por qué? Pues estaba parada ahí al lado de él y yo decía, Dios mío, ¿cómo hace este hombre? Pero lo que logra es una conexión, como que a través de la música llevarlos como por un viaje de emociones donde la gente está primero como atenta con qué canción va a poner. Entonces después la pone, entonces después la gente empieza a conectarse, empieza a bailar. Y después a través de esa conexión musical y ese idioma de la música los logra llevar y bailar, cantar, gritar, abrazarse, emocionarse. Y dice muy... Es como, quizás se parece a la hipnosis. Un poco, pensaría yo que sí. Es un poco hipnótico lo que pasa. Además porque... cuando llámese DJ, cantante, grupo, están en tarima, uno como que no les puede quitar los ojos de encima. ¿No te ha pasado? Que a veces uno va a ver y sobre todo, a mí me pasa cuando voy a ver talento nuevo. Y hay veces que no puedo hacer nada más sino no quitarle los ojos de encima. Yo me acuerdo la primera vez que vi a Lisa Humed en unos premios Shock. Te estoy hablando de Bomba Estéreo. La que canta en Bomba Estéreo. Pero te estoy hablando de hace... por ahí o sea, antes de que Bomba Estéreo fuera Bomba Estéreo. Yo decía, yo no le pude quitar los ojos de encima. Y esta niña tiene algo... Había algo de ella que la seguí por la tarima todo el tiempo que cantó. ¿Y después usted trabajó con ella? No, yo nunca he trabajado con Bomba. No, creo que sí. Sí. Les trabajé un disco. Cuando estaba en Sony les trabajé un disco. Desde la agencia sí no hemos trabajado con Bomba. Me acordé por lo de cuando trabajé en Sony. Sony como disquera, compañía discográfica que producía discos. Y cuando llega esta revolución, y entonces estamos en manos de Google, de Amazon, en música también Amazon, aunque no es el más fuerte, pero está entonces Facebook, Apple, concretamente en música entra Spotify, Google como dueño de YouTube. Uh-huh. ¿Qué pasa con las disqueras, con las empresas que hacían discos? Y termina su merced trabajando sin esa empresa. ¿Es una forma de sacar intermediarios de la cadena? No, es un poco lo que te decía de cómo la música se fue democratizando, ¿no? Antes tener acceso a ejecutivos que tuvieran una alta experiencia en la industria de la música podía suceder solo en las disqueras. Porque cuando uno quería trabajar en la música, eso era lo único. Yo cuando me gradué de la universidad, yo quería trabajar en la industria de la música y mi gran sueño era llegar a la dirección de marketing de Sony Music. Pero como todo ha ido cambiando tanto... Cosa chuleada. Sí, checked. Sí. Entonces, y como ahora hay más música y más canales de distribución y se ha vuelto más complejo la fórmula, pues los artistas se ven en la necesidad de tener también todos estos equipos por fuera de la disquera para que los complementen. Porque la disquera, las distribuidoras tienen esos, o sea, entre disqueras y distribuidoras son los que tienen esas 100,000 canciones diarias.
Y los controlan artistas, claro, se encargan de esa distribución. Pero si el artista puede tener su equipo o directamente dentro de su compañía, si el artista es en realidad parte de una compañía o es una compañía en sí mismo o en sí misma, al final, si no hay que fabricar los discos, ¿para qué seguir tratando con las fábricas de discos? Bueno, lo que pasa es que las discográficas no son únicamente fábricas de discos, ¿no? Bueno, digo como que surgieron. Sí, surgieron como eso, pero hoy en día son promotoras de música, por así llamarlo. Son los que se encargan de darle visibilidad a sus proyectos. ¿Y eso no es lo mismo que hace la agencia de María Ramírez? Sí, básicamente sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿O por qué están todavía con el mismo nombre? Porque uno podría entender, mira, si apareció esta agencia, realmente también hace 70 años, 90 años apareció CBS y ha devenido y se ha convertido en lo que hoy conocemos como Sony, parte de Sony Entertainment, y entonces dice uno, Sony, los que hacen televisores y grabadoras y películas y que administran canciones también. ¿Cuál es la diferencia entonces entre esa empresa gigantesca que mencionamos y esta? Una de las grandes diferencias es que aquí hay un servicio muchísimo más personalizado. Obviamente Sony tiene no sé cuántos artistas a nivel mundial, lo cual es maravilloso, pero acá obviamente nuestro roster de clientes es mucho más pequeño y estamos en la capacidad de dar un servicio muchísimo más personalizado a los artistas, a los talentos y los clientes que trabajan con nosotros. Entonces hay una estrategia. Ya de entrada suena bien, porque es como, no voy a ir al Costco, sino a mi tienda de confianza donde saben lo que quiero y me tratan mejor. Exactamente. Y hay el tiempo para estar en el día a día de ese desarrollo. De ese desarrollo artístico y de marca, ¿no? Entonces, yo, puestas así las cosas, todavía no entiendo por qué están esas tan grandes. Sí, directamente se podría pasar, es decir, un artista independiente puede decir, yo puedo publicar en YouTube, que es mi negociación directa con Google, con Alphabet, y ya, acabé. Pero para optimizarlo, entonces voy a poner una agencia en medio que me ayude a que no solamente mi canción sea una más de las 100,000 del día, sino a que sea relevante para un público. Entonces ahí tiene sentido que entre una agencia como Queen Street. Pero también podría ser Sony o cualquiera de las otras 2 o 3 que tienen son 3, ¿no? Hoy en día son 3, son Sony, Warner y Universal las major labels. Hace unos años eran como 5 o 6. Y se ha ido, es como... Sí, se han ido fusionando. De pequeño vi la película de Highlander, en donde cada uno de los inmortales tenía que ir matando inmortales, quitándoles la cabeza, porque al final solo podía quedar uno. Entonces, y ahora pienso como, ¿será que de esas empresas solo va a quedar una? Quién sabe, hasta ya no sabría decirte. Digamos que la ventaja, o no sé si la ventaja, pero sí, la ventaja que tienen las discográficas es que llevan en el negocio hace mucho tiempo y tienen unos catálogos enormes. A veces cuando la gente quiere fundar un sello discográfico suena como un negocio muy, muy fácil, y eso es una gran diferencia que tenemos entre las disqueras y Queen Street, ¿no? Obviamente pues nosotros estamos en un número de territorios, no estamos a nivel global. O sea, trabajan para Colombia. Nosotros trabajamos, no tenemos presencia en Colombia, Perú, Ecuador, Chile, tenemos alianzas en Estados Unidos y tenemos alianzas también en México. Tenemos agencias aliadas en estos 2 territorios que son bien grandes y bien importantes. Entonces, los sellos llevan 100 años acumulando un catálogo y realmente las multinacionales viven de esos sellos, de esos catálogos, perdón.
de la música de Diomedes Díaz, de Elvis Presley, de los Beatles, Cosas de Michael antiguas. Jackson. Claro que siguen generando regalías y siguen generando revenue, pero que no generan tanto costo, ¿sabes? Porque ya no hay que invertirle, pues ya no hay que pegar Let It Be de los Beatles, ya está pegada, ¿sabes? Entonces simplemente genera ingresos. Y esos ingresos hacen que ellos tengan unos montos interesantes para invertir en desarrollar nuevos talentos. Lo que pasa es que al mismo tiempo, al ser catálogos tan grandes, es muchísimo. Entonces a veces los artistas quedan como, ¿cuándo voy a ser yo el elegido para que 10 territorios digan, no, soy el siguiente y van a invertir en mí? Pues al final es como una de las 100,000 del día. Una de las 100,000 del día. Y entonces existen en agencias como Queen Street, que se sientan con los artistas y hacen unos planes mucho más personalizados, hay más tiempo para el seguimiento y se logran resultados. Trabajamos muy de la mano con las disqueras y con las distribuidoras. Yo te quiero decir que yo siento que desde que el ecosistema de la música se amplió, hay más oportunidades para todo el mundo, para artistas, para músicos, para promotores, y entonces nosotros trabajamos de la mano, pues porque hay que ser estratégico y hay que ser inteligente y zapatero a tus zapatos, y hay gente en el ecosistema que hace muy bien esto. Entonces lo importante es que las personas que saben hacer cada cosa pues se dediquen ¿Y a las discográficas no les molesta que haya agencias así como pulguitas saltando entre su pajar de 100,000 agujas? Pues eso tendrías que preguntárselo a ellos. No deberías, porque somos extensiones de sus equipos, y lo que nosotros logramos termina beneficiándolos también a ellos. Y la verdad es que hemos trabajado con discográficas, trabajamos pues con Warner, hemos hecho cosas con Sony, hemos hecho cosas con Universal, y yo creo que entre más pasa el tiempo todos nos damos cuenta que nos necesitamos los unos a los otros, y somos, entre más grandes sean los equipos, pues más cosas y más resultados vamos a tener. Entonces yo no creo yo sí creo que es necesario que en el ecosistema estemos todos estos agentes, pero sí creo que debemos trabajar de la mano. Si no trabajamos de la mano, pues no se ven los resultados que un proyecto podría tener. ¿No son competencia entonces? No, yo no creo que seamos competencia. O no nos deberíamos sentir competencia. O sea, si un artista está firmado por una discográfica y me llama y me dice necesitamos apoyo en esto, se logran un montón de resultados. O el artista realmente nosotros nos contratan directamente, los artistas y los managers son los que siempre nos buscan. Y nosotros generamos unas estrategias y unos resultados. Eso termina siendo positivo para todos. Para la disquera, para la distribuidora, para el manager, para el artista. La otra cosa que pasa es que hace unos años, cuando se vendían discos, en los discos tenían 11, 12, 15, 16 fonogramas. Entonces los ingresos que generaba la venta de un solo disco era mayor a la venta que se genera hoy en día. En este caso, entonces, un fonograma, una canción. Una canción, un track o un fonograma. Entonces, claro, antes, hace 20, 30 años, cuando uno vendía 100,000 discos, pues realmente estabas vendiendo 1,000,000 de canciones. Di tú que, ¿ves? Pero ahora entonces vendes una canción y esa canción es la que logra el 1,000,000 de streams, pero los ingresos de esa canción que genera 1,000,000 de streams no es lo mismo que vender 100,000 discos con 10 canciones. Ajá. Entonces el modelo de negocio cambió. Y las discográficas hoy en día están en el negocio del streaming y están en el negocio del streaming y del view Entonces, para generar los mismos ingresos y para sostener sus compañías y sus estructuras, pues tienen que generar muchísimos millones y billones y trillones de streams. Y para eso es necesario muchas canciones. Muchas canciones. Muchos artistas.
para juntar los ingresos claro, de todos. Entonces ahí es donde el negocio se vuelve, claro, para ellos ese es el negocio y nosotros, la agencia, es en el negocio de desarrollar más, de tener un desarrollo más estratégico y personalizado a ciertos proyectos. Entonces nos complementamos, pero es que la industria y el modelo de negocio cambió. Entonces por eso ahora somos más agentes en ese ecosistema y por eso nos necesitamos los unos a los otros. Bueno, pero si ya cambió, ¿volverá a cambiar? Seguramente la música ha cambiado. ¿Hay algo en el panorama que uno pueda decir? Mutado cuántas veces en la historia de la humanidad. Ponte tú a pensar que al principio era un músico enfrente de un instrumento tocando el piano y de pronto un día dijo: yo quiero que alguien más toque esta misma canción que acaba de componer, y entonces la escribió en una partitura. En una partitura, gracias, y se la pasó a otro. Y el otro replicó. Y ahí nació la industria editorial de música, que era vender partituras. Sí, claro. La música fijada, pero en un papel. Claro, pero ponte tú a pensar que cuando se creó la primera partitura, hubo un grupo de músicos que dijeron: no, la industria se va a acabar, porque entonces ya no me van a contratar a mí, sino cualquiera puede hacer mi canción. Y fue como, no. Mi sinfonía para aquella época. Lo que va a pasar es que ahora la van a amplificar muchas más personas y a ti te van a llegar tus regalías. La historia del tema de las regalías no me la sé muy bien, no quiero decir barrabasadas y que mi amiga Catalina Santa me regañe después por no que es una tesa sabiendo todo ese tema de derechos. Después llegó la radio y la gente también dijo: no, la industria de la música se acabó, porque entonces ahora... Cuando contrataban a las orquestas para que fueran a tocar a la radio. Claro, no, a los eventos. Pero entonces ahora reproducir una canción en la radio, pues no había necesidad de contratarlos. Simplemente había una canción, ahí un track que alguien le daba play y sonaba. Entonces la gente dijo: no, esto se va a acabar. No, se volvió más grande, porque ahora esa canción viajaba a muchos sitios y la escuchaban más personas. Entonces después llegaron el cassette, el vinilo, el CD. No, se va a acabar porque ahora nos van a contratar menos tras de que se inventaron lo de la radio, ¿verdad? Y no, todo lo contrario, fue creciendo y creciendo porque la música llegó a más gente, más gente, más gente, más gente. A mí me tocó la revolución del internet. Yo pasé de vender CDs a todo este tema de LimeWire y Napster, y la industria se va a acabar, la gente no quiere pagar por la música. Y claro, digamos que esos momentos de transición son sumamente difíciles. Me acuerdo que en Sony era un equipo pasó a ser un equipo de 300 personas a un equipo de 30. Imagínate. Reducirse. De 300 familias viviendo esto no fue en un mes ni nada de eso, sino fue un proceso. Y de pronto, imagínate bajarse solo 30 familias, muy difícil, pero entonces llega Apple y entonces pues llega Spotify y creo que hoy en día es el momento de la humanidad donde más música está siendo consumida, porque es muy fácil de consumir. Tú en YouTube, si te metes a ver un video y haces tu playlist de YouTube y lo dejas ahí, realmente no tienes que pagar el usuario, ¿sabes? Bueno, hay una cuenta premium, pero es opcional. En mercados como Latinoamérica y sobre todo el de Colombia, digamos que no, esas cuentas premium no son mucho, pero lo que tú dices es cierto, es opcional. Entonces el usuario no está pagando, hay otro modelo de negocio que es por la publicidad y otra gente y entonces la música le está llegando a muchísima gente. Acabo de caer en cuenta que durante también varias generaciones esa música no sonaba a través de YouTube, sino sonaba a través de la radio, y la radio se supone que tendría que pagar, pero sí pagaba. La radio en Colombia paga por ejecución pública. Hay unos sistemas que también, gracias al mundo digital, hoy en día son mucho más verídicos y exactos. Y se paga por ejecución pública. El pago de ejecución pública por sonar, eso no aplica a todos los mercados, no me lo sé tampoco de memoria, pero sé que en Colombia sí.
Pero digamos que, por ejemplo, la radio en algún momento también fue un punto de entrada dificilísimo, porque pues la radio tiene 24 horas, ¿no? Divide 24 horas entre 3 minutos, que es el promedio que dura una canción. Pues hay un número limitado de canciones que puede sonar. Entonces entrar en radio también era, o sea, lo que te digo, cuando Billie Myers sonó en la X con Kiss the Rain, lloré porque era lograr que una canción entrara a esas 24 horas de programación. Entonces también eso era muy difícil, y la radio era muy importante, era como el amplificador más importante que tenía la música. Y hoy el mundo digital está dándole otras opciones a los artistas para mostrar su música. Ya no es solo la radio. ¿Qué es lo más importante hoy, cuando grabamos hoy es viernes, hoy qué es importante? Mira, ahí sí, palabras textuales del manager de Andrés Cepeda, el señor Luis Miguel Olivar, que dice: ya no es que sea una cosa importante, ahora lo importante es sonar en todo lado. La torta antes estaba dividida en 4 pedacitos, entonces uno hacía radio, prensa, televisión, en 3 pedacitos. Y ahora tienes que estar en la radio, en la prensa, en los blogs, en los influencers, en las plataformas, en YouTube. Entonces se ha vuelto más complejo ese marketing mix, de donde tienes que lograr visibilidad. Pero tienes que estar en todo lado. Y no empieza como a ser extenuante de ¿en qué momento? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo hago para sonar? ¿Cómo hago para volverme viral en TikTok? Sí, es extenuante. Es extenuante además porque esta industria no es ciencia cierta, no hay una fórmula, no hay un método científico. Entonces no hay manera de que yo me siente y diga, bueno, vamos a hacer este baile en TikTok y mañana ya somos número 1 y en un año vamos a vender un Movistar Arena. No funciona así. Entonces es prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error. ¿Qué tan bueno es para ustedes tener algo viral en TikTok? Porque uno diría, seguramente es bueno, pero mejor pregunto porque de pronto... Yo creo que hay temas que definitivamente han sido muy positivos que se vuelvan viral en TikTok, pero el tema de la viralidad es que no sé si impredecible, pero no es una cosa que tú puedas construir como una fórmula matemática. ¿Sabes? O sea, no se puede repetir. No se puede repetir. Tú nunca sabes qué se va a volver viral. Cuando empezamos con todo este tema del digital, me acuerdo que yo tenía un equipo de digital grandísimo en Sony. La persona que estaba a cargo, yo lo molestaba, le decía, pero explíqueme qué es la viralidad. Y años después me hice un curso en Harvard que se llama The Business of Music and Entertainment. Y vino un profesor de MIT a explicarnos la viralidad. ¿De MIT? De MIT. Amigo mío, para que nos explique la viralidad. El de Harvard, ahí me imagino puros abogados y gente de negocios. Claro. Y el de MIT es súper técnico, me imagino, o de ciencia de datos, no sé. Claro, eso fue un curso espectacular dictado por una profesora de marketing especializada en entretenimiento, que es increíble, se llama Anita Elvers. Y este hombre nos dio una charla de 45 minutos donde hizo como todo la deconstrucción de los modelos de negocio de Facebook y de Instagram, y habló de la viralidad. Dijo, la viralidad tiene un par de elementos que son inmanejables. Lo que nosotros somos en redes es lo que como queremos que el mundo nos perciba, no lo que realmente somos. De pronto, si la realidad y la percepción se unen, eso no es tan común, pero entonces compartimos en redes sociales lo que nos hace ganar puntos como con esa percepción. Y esa es la viralidad. Y dije, bueno, pues la explicó, pero igual no la manejamos, la entendí, pero no la manejamos y no la podemos construir. Porque depende de muchas cosas. A veces hay canciones de hace 10 años. ¿Viste el videíto del hombre en Los Ángeles? Que además es una persona súper random en una patineta con la canción de Stevie Nicks. Que uno dice,
Mi hija de 17 años la tuvo en su playlist y, mira, te tengo que presentar una canción y yo, amiga, eso es o sea, no. Sí, dije así. Pero no había manera de predecir que eso se iba a volver algo viral. Lo del racuncito ese, lo del el mapache ese con la canción esta italiana de Pedro, tan, tan, tan. Sí, es una canción súper pegajosa, pero es una canción de 1970 y pico. ¿Quién iba a decir que un mapache haciendo una bobada en un círculo así se iba a volver viral? Es inmanejable. Es súper difícil de construir. ¿Un clip viral de esos genera dinero? Un clip de esos, lo que pasa es que se vuelve tan consumido y digamos que, claro, la viralidad hoy en día no es geolocalizada. O sea, si algo se vuelve viral, logra volverse viral en el mundo, en muchos territorios a la vez. Y eso hace que la gente descubra esa canción y diga, yo quiero escuchar la canción completa. Y entonces salten a las plataformas y hemos visto que el consumo de esas canciones genera un pico. Y claro, al subirse el consumo, pues obviamente se incrementan las regalías. ¿Te acuerdas de...? Pero no directamente, o sea, sí, un clip viral en TikTok genera dinero en TikTok o genera dinero en YouTube porque la gente lo vio en TikTok y los busca. Se saltan de plataformas. Sé que TikTok también hace unos pagos, pero también sé que los pagos son pequeños. Pero genera que la gente descubra canciones y entonces salte a plataformas a consumir las canciones o fonogramas completas. Y eso sí mueve la aguja. Pero son esas cosas inmanejables. ¿Te acuerdas de Rick Astley, cierto? Sí. Together Forever. Bueno, hace unos años en Inglaterra hicieron una campaña de marketing. Eran unos comerciales de televisión, unos comerciales online con algún producto que no me acuerdo qué era, y entonces utilizaban como que la promesa del producto es que nunca te iba a abandonar. Uh-huh. Entonces utilizaban ese Never Gonna Give You Up. Pues la gente amó el comercial, amó la canción, y a los meses fue la gira nostálgica del regreso de Rick Astley. Hace poco recibí un paper de física viral porque la primera palabra de cada línea del paper de física real construye la letra de la canción de Rick Astley. De Rick Astley. Y pues sigue existiendo. Y me acordé de otra cosa que me pasó con mi hija. El otro día oyó una canción en una de esas redes y le llamó mucho la atención, y era una canción en italiano, una canción de una banda italiana con un inicio de Manu Chao. En este momento no recuerdo cuál era la canción de Manu Chao que yo reconocí. Mi hija no la había oído nunca y le gustó, y la fuimos a buscar, y resulta que esa canción no tiene a Manu Chao. Alguien en el mundo hizo ahora se me olvidó, un remix ahí. Luego me voy a acordar de la palabra que sé que alguien debe estar recordando. Un mashup. Ah, ok, sí. Y entonces la canción no existe. Y pasó también con una canción de Miami Sound Machine, que es un sample cortito que yo alcancé a oír de niño y pensé como, esta canción tiene algo que me parece familiar, y después descubrí es una canción hecha en la India en la que ponen un sample de esto. Y ahí sí son canciones que ni siquiera han sido publicadas como canciones. O sea, pues como no, posiblemente no estén contadas dentro de las 100,000 canciones lanzadas. Así que sea algo que, no sé, alguien... Imagínate, fuera eso también a la fórmula de las 100,000 canciones lanzadas hay que añadir esas cosas que de vez en cuando salen, la del mapache, sabes, que de pronto aparecen ahí y empiezan a generar consumo.
¿Cómo rastrean ustedes eso? Lo que pasa es que, o sea, la agencia en lo particular no está en el negocio de rastrear esas tendencias, sino de trabajar con los clientes con los que trabajamos, de generar estrategias como para poder darles visibilidad para llegar a ser tendencias. Para llegar a ser tendencia. O sea, el que contabiliza lo que ocurre después es otra parte. Sí, ¿otro exacto. actor de la cadena? Es otro actor de la cadena. A nosotros nos contratan normalmente los artistas y los managers para hacer esos planes. Y obviamente, pues los que terminan recaudando como todas estas cosas son los mismos artistas y disqueras, distribuidoras. ¿Y cómo es un plan que ustedes organizan? Imaginemos uno así irresponsablemente del artista nuevo que fue fichado o que la agencia fue fichada para trabajar con este artista nuevo que hace un espectáculo de un DJ. Es un proceso complejo. Se sientan varias personas del equipo. Nosotros en el equipo de Queen Street somos 12 personas de diferentes que trabajan en diferentes áreas. Tenemos gente en marketing, tenemos gente en prensa y televisión, tenemos gente en radio, tenemos una chica que se encarga de todo el influencer marketing, y nos sentamos y escuchamos la música, hacemos un análisis y hacemos un plan de marketing. En el tema del marketing yo me gradué de administradora con especialización en mercadeo, y yo soy muy ñoña, no tengo otra palabra para explicarlo, de la teoría del marketing. Entonces escogemos algunos modelos de marketing y empezamos a trabajar, a hacer un plan de trabajo alrededor de eso. Como dicen, by the book. By the book. By the book. Y obviamente pues conocemos al artista, escuchamos la canción, vemos los videos para ver qué tipo de elementos, ¿no? O sea, ya hay videos. Sí. Videoclip de la canción. Videoclip de la canción. ¿Qué elementos hay dentro de todas estas cosas que nos pueden servir? Generamos ese plan, lo presentamos a management y ahí muchas veces hay que volver a hacer como más piezas. Porque uno podría decir, el plan es: vamos a ir a visitar estos periódicos, estos canales de televisión, estas estaciones de radio, y de ahí en adelante, ¿qué sigue? No, hay un montón de cosas más por hacer. Yo tengo unos cursos de mercadeo en la industria de la música en una plataforma en Platzi. Dos cursos. Sí, dos cursos. Y para mí... Dictados por María Ramírez, sí, entren a Platzi. Sí. Y yo hablo mucho que en el mercadeo hay dos cosas muy importantes, y digamos que en la industria de la música tiene uno que ser súper ñoño con ese tema, y es la audiencia y el objetivo. Y es muy importante crear los planes alrededor de estas dos cosas, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? Tu objetivo es llenar el estadio del Campín el 13 de diciembre del señor Andrés Cepeda. Es dar a conocer un nuevo proyecto que se llama Dolores Te Canta y acaba de lanzar su primer disco, o es apoyar el cuarto disco de Juliana, que está evolucionando a un sonido más comercial y un sonido más para bailar. Son 3 objetivos totalmente diferentes y son 3 audiencias totalmente diferentes. Entonces, los objetivos hacen que tú decidas qué acciones vas a tomar para llegar a esos objetivos, ¿no? Decidiendo KPIs y bueno, el funnel y todas esas, lo que te digo, yo sí soy súper, ¿no? La teoría del marketing en medio de todo es muy reciente. Las primeras modelos de marketing son de 1960, tampoco es que estemos hablando de hace mucho tiempo. Y el tema de la audiencia te define cómo te debes comunicar. 2 cosas: el tono del mensaje de comunicación y qué medios vas a utilizar para llegar a esa audiencia. Porque es que si yo estoy promoviendo el concierto de Chayanne, no son los mismos medios a que si yo estoy promoviendo el concierto de Juliana. Son audiencias totalmente diferentes.
Una es la mamá tía que va a un momento nostálgico a ver a Chayanne en sus 50 y pico años súper bien conservado y que baila como no baila su marido. Es un buyer persona ahí súper, ¿no? Sí. O ir al Movistar Arena a ver a Juliana, que fue una artista que me cantó unas canciones que hicieron que yo no me quisiera suicidar en medio de la pandemia. Mensajes de comunicación totalmente diferentes, audiencias totalmente diferentes. O sea, la audiencia de Juliana son jóvenes entre los 15 y 25 años. Entonces, un plan es complejo, tiene todos esos análisis y el equipo se sienta y vemos todas esas aristas y ahí decimos, bueno, fase 1, fase 2, fase 3. Expectativa, lanzamiento, seguimiento. Los objetivos los definimos en conjunto. Ustedes pueden. Sí. Nos sentamos con los equipos de management y decimos, bueno, ¿cuál es el objetivo? Muchas veces el equipo de management dice, queremos que la comunicación ahora evolucione a Juliana la colombiana. Entonces nosotros ya teniendo eso, entonces ¿no? Decimos, bueno, para llegar a esto tenemos que hacer esto. Pero muchas veces se deciden en conjunto. No tiene que llegar con todo listo. Y muchas veces vemos el video y decimos, bueno, necesitamos las siguientes piezas o vamos a necesitar los siguientes assets para poder hacer nuestro trabajo. Las fotos, salir de gira. Pero es una cosa que se construye además, en conjunto y que fuera eso el artista también participa. Que esa es la otra cosa. Es demasiado importante que el artista diga, yo lo que quiero transmitir es esto. Claro, porque si no le llega un plan que no concuerda no necesariamente va a concordar. Y me ha pasado, porque a veces las canciones tienen si yo escucho una canción, de pronto tú lo vas a interpretar de una manera, yo la interpreto de otra. Entonces, yo siempre hago el ejercicio de escuchar la canción y después hablar con el artista, ¿qué es lo que quisiste decir acá? Porque para mí a veces hay, ¿no? Por ejemplo, hay una canción muy, muy linda de Antonia Jones que yo la escuché y dije, estamos aquí hablando de desórdenes alimenticios y de una adolescencia muy fuerte con esto y esto y esto. Y yo me senté y le dije, yo escuché esta canción y yo lo siento así. Y ella me dijo, sí, pero también tiene todas estas aristas. Y alguien de mi equipo me dijo, yo no había visto lo que tú escuchaste. Le dije, claro, una canción está sujeta a una interpretación diferente. Por eso también es tan importante que el artista diga... Polisemia, que puede significar de manera diferente para personas diferentes, en lugares diferentes, en momentos diferentes. Pero el artista tiene que estar... El artista está ahí en el centro en el centro de todo. Todos los demás estamos girando alrededor del artista. Y además ustedes van a poner a trabajar al artista. Le van a veces nos quieren por eso y a veces nos odian por eso. ¿Sí? Sí, pues después de, no sé, muchas entrevistas y grabaciones de contenidos con influencers y, ¿sabes? Tienes que grabar 10 videitos para la campaña digital. A veces es como, déjame descansar. Pero lo ponemos a trabajar. Y además porque el artista es el gran amplificador de todo. Yo me puedo sentar a decir misa, pero lo importante es que el artista en la entrevista transmita lo que tiene que transmitir, en tarima, todas esas cosas. Estaba pensando que bastante viejo me enteré de que cuando a alguien le dicen es que tú eres muy inteligente, es una verdad muy parcial, porque no existe una inteligencia. Entonces no se puede ser muy inteligente, pero sí se puede tener desarrollada una de las múltiples inteligencias. Y eso trasladado acá, pues decididamente, para trabajar con gente que tiene el talento de crear canciones y de plantarse en escena y de crear videos y de significar
para el público masivo, pues también tiene que haber una persona con talento para decir, mira, el plan para llegar, para sobresalir entre las 100.000 canciones de hoy es este. ¿Cómo llega su merced a identificarse con talento y a autogestionar su propio talento para tener un lugar en las, bueno, quizás agencias no van a ser 100.000, pero sí pongamos que habría, no sé, 100, un número al azar? Creo que no hay otra agencia como nosotros, la verdad. No. Justo el otro día estábamos haciendo un análisis de mercado y creo que no. Somos de las pocas agencias que puede brindar este tipo de servicios. Pero mira, al pasar 30 años en la carrera, porque eso es lo que llevo trabajando en la industria de la música, logré desarrollar esa habilidad de comunicarme con el talento, con el artista y con su manager. Porque también requiere un tipo especial de comunicación, ¿sabes? Y un tipo... escoger muy bien lo que se va a decir, sin ser adulador, sin ser mentiroso, sin ser... Ay, lo estás haciendo perfecto. Eso no sirve. Los artistas a veces alrededor suyo tienen un montón de aduladores que hacen que no vean la realidad, y eso es terrible. Pero desarrollé ese tipo de comunicación, de poder... ¿Tú qué opinas? O sea, a veces cuando esos artistas llaman ¿pero tú qué opinas? Es como... me va a dar algo. Síndrome de impostor. ¿Por qué me estás llamando a mí a preguntar eso? ¿Quién soy yo para...? Pero es el resultado de 30 años de carrera y de experiencia, y en ese momento digo, pues es que yo siento que lo que hay que hacer es esto, por esto y esto y esto. Nunca es como, pues porque sí, porque me cae mal, porque no estoy de acuerdo, no, sino, again, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es llenar el campín, el objetivo es hacer muy bien esa alfombra, el objetivo es que nos den más visibilidad en tal plataforma. Entonces, basado mucho como pensando en esos, ¿no? En esos objetivos que tenemos, tomar decisiones. Pero es una manera de hablarle a la gente diferente, porque son seres especiales. A la gente que quiere trabajar en la industria de la música, yo siempre le digo, eso es lo más importante, saber comunicarse con el artista, porque a veces le vas a tener que decir a alguien que llena un campín que no estás de acuerdo. No estoy de acuerdo. Eso no es fácil, pero tiene que ser como con... Estaba pensando justamente que cuando son seres especiales, pues eso tiene sus aristas y sus puntas y sus cosas como, qué lindo que es especial, pero también puede tener qué horrible que es especial. Sí, porque a esta persona nadie le está diciendo que eso no se debe hacer. Y me ha pasado, no con los artistas actuales de la agencia, sino en vidas pasadas, en corporaciones pasadas, que yo decía, pero ¿por qué nadie le dice esto? Imaginémonos ahora, figuras como Diomedes Díaz, que ya murió hace años y que fue un ícono de la cultura popular en Colombia puntualmente, no sé si en otros países del mundo. Yo creo que está muy Colombia, muy cultura colombiana. Pero era como el rockstar que, bueno, no de rock, pero sí, era el Johnny Cash. Que hace lo que quiere, como quiere, que cobra los conciertos, no llega a los conciertos y no le importa que le pongan multas o que haya líos, que incluso estuvo en la cárcel, estuvo fugado, tuvo, mejor dicho, toda la historia turbia y linda de un artista. Lo estoy usando como un ejemplo. ¿Cómo se trabaja con personas así? No necesariamente con él, porque no sé si... No, yo nunca alcancé a trabajar con Diomedes. Pues es difícil, y digamos que desde la disquera, al no ser parte del equipo de trabajo personal, o sea, había como uno podía llegar hasta cierto punto, ¿sabes? Pero ahora desde este lado, que hacemos parte integral de los equipos de trabajo y que trabajamos, ¿no?, con el artista,
es difícil. Nosotros lo que hacemos es que somos muy selectos en la curaduría de los artistas con los que trabajamos. Porque yo siempre he dicho que la disciplina te lleva a donde la genialidad nunca alcanza. Y yo creo que uno para ser artista debe tener una disciplina como de atleta, de alto rendimiento. Entonces somos muy cuidadosos de primero escuchar la música y sentir que nos conecta. Porque tenemos que salir a vender esa música a plataformas, a medios de comunicación. Pero yo supongo que en ocasiones hay negocios que uno dice, este es un negocio, esto hay que hacerlo porque la empresa se dedica a esto y tiene que funcionar, a pesar de que este artista o esta música no me guste, igual lo puedo hacer. Pues eso no pasa en la agencia, gracias a Dios. ¿No? No. Nosotros de verdad, la curaduría es una cosa. Primero todo el equipo lo escucha y lo que te digo, tiene que haber conexión. Después conocemos al artista, tiene que haber una disciplina. Porque de nada sirve que nosotros hagamos un plan precioso y que abramos un montón de puertas para que el artista se quedó dormido y no llegó. Por estar de rumba se le fue la voz y quedó mal en una tarima de un festival de radio. Porque esas cosas pasan porque no tenía visa. Frecuentemente. Te estoy hablando de casos de la vida real. No voy a dar nombres ni apellidos, pero voy a contar el milagro, pero no el santo. Okay. O no puede viajar porque no tiene visa. Bueno, pero eso sí le podría pasar. Eso tal vez no. Sí, pero no una semana antes de un gran evento, ¿sabes? Bueno, entonces, no te lo cuenta una semana antes. Ese tipo de cosas. Por eso somos muy, muy cuidadosos con la curaduría. En el transcurso de los 5 años de la agencia hemos tenido un par de ocasiones donde decimos, no, nosotros no somos para tu proyecto, definitivamente. ¿Has suspendido contratos? Sí, he suspendido contratos. Hemos dicho, no nos estamos entendiendo. Porque lograr estos espacios es difícil, ¿sabes? O sea, se toma años de conocer a la gente, años de que la gente crea en lo que tú estás haciendo, muchas llamadas, o sea, el pitch a medios y plataformas y a influenciadores y a promotores no es fácil. Cuando a veces arrancamos con unos proyectos es como, no lo conozco. Yo siempre pregunto, ¿tú tienes a este proyecto en el radar? No. Bueno, te lo voy a presentar. Muy bonito, por ahora no vamos. Y tienes que estar ahí hasta que logras esos espacios. ¿Qué significa eso? Explícame cuál es esa situación. Por ejemplo, te voy a decir una cosa. Estamos detrás de una entrevista con un medio de comunicación. Uh-huh. Entonces yo le digo, tengo este nuevo proyecto y se llama 1, 2, 3. Te lo voy a mandar. ¿Lo conocías? No. Te lo mando. Por ahora no estamos trabajando ese tipo de proyectos. No te puedo dar espacio. Ok, listo, gracias. Seguimos trabajando hasta que en un segundo sencillo, en un tercer sencillo, cuando sale el álbum, cuando se presenta, cuando queda nominado. Listo, ¿te acuerdas de? Listo, María, ahora sí ya lo tengo más referenciado. Vamos para esa entrevista, vamos para esa presentación, vamos para ese programa de televisión, vamos para este contenido. Y digamos que lo bonito de esa curaduría es que ya también los diferentes agentes de la industria dicen, bueno, si la agencia decidió trabajar con ellos es por algo, aquí tiene que haber algo, o suena bien, o hay disciplina, nos van a cumplir. ¿Es como un sello de calidad? Es un sello de calidad. En estos 5 años hemos logrado eso, que haya muchos agentes de la industria que digan, Queen Street te da un sello de calidad. Y esto no porque yo me lo haya inventado y me vaya a dormir tranquila diciéndome que esta es la realidad de la agencia, sino porque de verdad ya muchos agentes nos han dicho, hay unas distribuidoras que nos dicen, que le han dicho a los artistas, ¿ya los están trabajando? No, espérense, reunámonos porque sabemos que van a lograr unos espacios interesantes. Tengo una pregunta que es doble, uh-huh. Es dual. Cara y sello, podría decir uno. Y la primera parte es, ¿qué ocurrió desastroso en tu carrera
que no te habías esperado que esa cosa fuese tan costosa y tan ruda de sobrellevar, pero hoy la pasaste. Muchas. Vamos a hacer una eliminatoria. Muchas. ¿Qué se te ocurre? Yo he sobrevivido 2 fusiones. ¿Fusiones son? 2 mergers en compañías, cuando se fusionó Polygram y Universal, y que quedara el jefe de... Yo estaba en Universal, quedó el jefe de Polygram, entonces saber que pues, al otro día no te van a decir gracias, pero no gracias. Sobreviví a cambios de formato de la industria. Cuando Sony decidió abrir una división de conciertos, hice conciertos y en el primero nos fue maravilloso y ganamos todo el dinero del mundo, y al siguiente perdimos no solo que es lo que se había ganado, sino más. Sobreviví eso. Sobreviví emprendimiento en plena pandemia, porque yo me dio la locura y me fui de Sony a mitad del 2019. Nadie me estaba diciendo que me tenía que ir, sino dije ya, cumplí un ciclo, quiero hacer esto, me voy, y a los 6 meses llegó la pandemia. ¿Y ya no hay conciertos o no como los conocías? Sí, o yo no ¿sabes? Eso han sido cosas muy fuertes, que ahora siempre le digo a mi hija, a veces miramos en el espejo retrovisor y decimos, eso tenía que pasar por esto. Pero cuando uno está ahí en el ojo del huracán con el agua hasta acá, uno dice, Dios mío, no voy a poder. Pero veamos ese caso. ¿Cómo sobreviviste la pandemia? ¿Cómo fue tu pandemia? Mi pandemia fue lo que te digo, yo ya me había retirado de Sony, estábamos hasta ahora arrancando con la agencia. Teníamos 2 contratos maravillosos y de pronto llegó la pandemia. Teníamos una promoción de una artista de Costa Rica que tiene un proyecto súper lindo que se llama Devinova, no sé si la conoces, y teníamos un par de contratos con Páramo. Y llegó la pandemia y obviamente Páramo Presenta nos contrató para unas asesorías muy puntuales de 3 eventos, y pues obviamente pues si no había conciertos, pues las asesorías se cancelaron. Y la artista que venía a hacer promo presencial pues no podía venir a hacer promo presencial. Entonces en el primer mes nos dijeron vamos a esperarnos, en el siguiente nos dijeron no los vamos a contratar, y en el tercero nos dijeron esto va para largo, veamos a ver qué hacemos. ¿Y eso qué significó al Eso final? significó reinventarnos y a nivel personal darme cuenta que lo que sé hacer es promoción de la música, no importa el formato, ¿sabes? En ese momento las entrevistas eran por Zoom, pues había que, o sea, mejor dicho, aprendimos a promover contenidos en nuevas plataformas. Y salimos cascados, pero sobrevivimos. Y no solo sobrevivimos, sino que crecimos en la pandemia. Y esto fue al principio de la agencia. Hoy en día tengo un equipo maravilloso. Al principio de la pandemia éramos mi computador y yo, y creo que una persona más. O sea, las primeras entrevistas me tocaba conectarlas a mí y o sea, yo en Sony tenía un asistente que se encargaba de eso. Yo no tenía ni idea de conectar una llamada. Era lo más inepta para ese tipo de cosas, y en plena pandemia me tocó a mí. Me acuerdo que hubo unas internacionales que por error mío de no saber hacerlo colgué 2 veces. No, Dios mío, por favor, dame paciencia, dame mucha fortaleza, pero aprendimos. Y ahí... ¿Y eran en directo esas que se colgaron? En directo, eran en directo, sí. Qué angustia. Pero aprendimos, la logramos, y dije, sí se puede. Entonces salimos muy fortalecidos porque pues, aprendimos a hacer cosas diferentes, ¿no? Y también tener esa visión del mercado, no, pues claro, como siempre he llevado marketing, el marketing requiere que tú veas el 360 de muchas cosas. Yo no estoy solo pensando en la radio o en la prensa o en la televisión o en los blogs. El marketing siempre requiere que veas esa torta completa de qué vas a hacer, ¿no? Y esa manera de pensar también nos ayudó un montón, porque entonces la gente nos buscaba y nos decía, no, es que ya tenemos a alguien que nos haga digital, pero necesitamos a alguien que nos haga tal contenido. Sí podemos. No, es que eso ya lo necesitamos a alguien que haga esto. Sí podemos.
Mira, nosotros tenemos a Colombia súper bien organizado, pero yo necesito 3 cositas en México y 2 cosas en Estados Unidos. Sí puedo. Y aprendimos ese multitasking y la logramos, y eso han sido como las bases de la agencia, lo que nos fortaleció y lo que nos hizo crecer. Quizás ya me lo contestaste, pero quizás no. Y la otra parte de la pregunta es, buscando eso que parecía ser terrible y salió súper fácil. Mira, una cosa que cuando yo empecé con la agencia no tenía en mi radar, y era hacerle marketing a los conciertos. Suena como obvio, ¿no? Como que, pues, ¿por qué no? Pero no lo tenía en el radar. Y dije, la primera vez que me buscó Páramo fueron los primeros que nos buscaron. Bueno, después pasó lo de la pandemia, pero alcanzamos a tener, íbamos para un sold out en el Movistar Arena con Yanni, con el pianista de Acrópolis. Y después nos llamó Ocesa, y yo dije, uy, ¿será que sí sabemos hacer eso? ¿Ocesa era mucho más grande que Páramo? No, yo no sé en ese momento cómo era el tema. Hoy en día son una misma compañía, pero yo creo que eran bastante similares, tenían participación de mercado bastante similares. Obviamente ellos hacían muchas cosas internacionales como Coldplay, Harry Styles, hicieron Alejandro Fernández, hicieron The Weeknd, no me acuerdo qué más, RBD. Y cuando ellos nos llamaron a hacer los conciertos, yo dije, eso se ve un poco difícil. Y 3 años después de haber hecho marketing para diferentes conciertos, digo, eso se veía muy horrible y no lo fue. Aprendimos un montón y es algo que ya sabemos hacer y sabemos hacer muy bien. Lo último que hicimos de la mano de Bizarro Colombia fueron los de Cani García. Hicimos el marketing y el PR de esos conciertos y logramos sold out en Bogotá, Medellín y Barranquilla. 3 llenos completos. 3 llenos, sí, 3 sold outs. Si las cosas siguen como van a hoy, ¿en qué va a estar pasando dentro de 5 años? Si no hay cambios, si no nos atraviesan una pandemia en medio o una lotería. O un gobierno loco. Pues a mí me gustaría ver a la agencia seguir creciendo, al equipo seguir creciendo. Y construir un poco para pensionarme. Mis hijos me dicen, tú hablas de eso, pero nunca te vas a pensionar. Pero yo... Por hacer parte de la generación de bisagra entre el modelo que funcionaba y el... No, ni siquiera lo digo por eso, sino porque ven que no soy capaz de quedarme quieta y... Es más por eso. Más de retirarte. Sí, como decir, bueno, ya estuvo bueno, y entregarle la antorcha a mi mano derecha aquí en la compañía y decirle, nos vemos un par de veces al año para revisar cifras. Llámame para la junta anual. Sí. Y me mandas mis ganancias para irme por Europa con el marido. No sé. Esa pregunta de dónde te ves en 5 años, yo siempre la hago en entrevistas, pero cuando me toca contestarla a mí siempre me enredo. ¿En qué tipo de entrevistas las haces? No, cuando me voy a entrevistar gente para trabajar en la agencia, yo siempre pregunto eso, sí. Y siempre me rajo cuando me la preguntan a mí. ¿Y qué se sabe? Su merced, cuando hace la pregunta, es esperando identificar... Mira, cuando uno entrevista a gente, yo realmente, más que en lo que responden, yo hago mucha lectura de lenguaje corporal. Y además porque uno se da cuenta si están siendo honestos, está bien ser nervioso, está bien ser un ser humano. Pero cuando uno pregunta, dime fortalezas y debilidades. Mi debilidad es que soy perfeccionista. Uy, no. Ese cajón. Eso no se lo creo a nadie ya.
Entonces yo... Bueno, yo conozco personas que sí pueden ser perfeccionistas, como debilidad significa que... Sí, pero perfeccionistas es que tengo una muy buena atención al detalle, eso es diferente. ¿Perfeccionista en qué sentido? ¿A qué te refieres? ¿Eres psicorrígido o tienes una muy buena atención al detalle? O me creo mejor que los demás y entonces no acepto. Exacto. ¿No acepto sugerencias? Exacto. Entonces, esos son diferentes dimensiones de cuando alguien dice soy perfeccionista. Pero cuando alguien me dice, es que yo tengo muy buena atención al detalle, eso me encanta porque yo soy muy buena para el big picture y para los detalles soy un desastre. Soy un desastre. Mi marido se puede cortar el pelo y yo me doy cuenta 3 semanas después. De ese tipo de atención al detalle soy yo. Yo lo que miro es sobre todo el lenguaje. Entonces la respuesta a los 5 años, y a veces sobre todo cuando es un millennial que me dice, no, yo quiero hacer carrera aquí y quedarme acá. Esos no son los valores de tu generación. Ah, ok, no Eso es consistente. No es consistente, pero también si me dicen, no, yo me quiero ir a estudiar a España en el 2025, es como, pero pues estamos a 6 meses, ¿para qué te voy a contratar? Ese tipo de cosas veo. Pero en 5 años sí me gustaría ver la agencia crecer. Me gustaría tener uno que otro Latin Grammy más para los talentos de la agencia. Ver a mis hijos ya graduados de la universidad y empezando con sus carreras, con el mismo marido, Dios mediante. Y ya, viviendo una vida tranquila, ¿sabes? Una vida feliz. A mí me hace muy feliz amplificar, o sea, ayudarle a otros como cumplir sus sueños. Sé que suena súper clichésudo, pero de verdad, o sea, ayudar como a estos seres especiales a llevar su arte a un montón de gente, eso me gusta, eso me apasiona, eso me hace feliz. Así suena cliché. ¿Qué es eso que ha faltado que alguien te pregunte? No sé por qué, porque sabes que a mí ese tema de, bien, gracias, todo está perfecto. Yo hace mucho tiempo que ya como que me deshice de eso. Y por ejemplo, ayer justo que estaba de cumpleaños, sintiéndome magnífica a mis 52 años, me paré y vistiéndome. Sí. Y vistiéndome me jodí la espalda. Y fue como... Feliz no cumpleaños. Uy, lo siento. Sí, o sea, no fue un buen cumpleaños, pero fue como vistiéndome, llegó y me traqueó la espalda y yo dije, ok, ya, sí, perfecto. Me queda claro, no tengo 20 años. Además porque no fue como una actividad extrema o sea, no, vistiéndome. Y yo llegué acá y todos como, ¡ay, feliz cumpleaños! ¿Cómo estás? Yo con un dolor de espalda espantoso. Es tenaz, o sea, sí, agradezco todo lo logrado y eso, pero yo no soy tanto como de, ¡ay, todo bien, todo! Este año que ha sido un año tan complejo a nivel de economía del país y obviamente pues eso nos impacta a todos los negocios. La gente me dice, ¿y cómo vas? Y yo no, pues un año lleno de retos, ha sido un año difícil. Entonces yo he aprendido como a normalizar eso, sobre todo porque tengo 2 hijos que han vivido el tema de lo de las redes sociales desde que están chiquitos, entonces se me hace muy importante como hablar de... No siempre estoy bien, no siempre tengo ganas de sonreír. Hay días en que pues, me quiero quedar encerrada y no le quiero hablar a nadie. Entonces eso, digamos que no... He aprendido como a no normalizar todo está bien. No. Pero ¿qué hace falta que alguien me pregunte? ¿Por qué nombras las redes sociales en ese porque a mí se me hace que uno en las redes sociales es como lo que hablamos de la viralidad. Lo que queremos que la gente perciba de lo que somos. Pero pues nunca nadie pone en las redes sociales pues estoy muy mal o son pocos los que lo hacen, no debería decir que nadie. Hay gente que sí que tiene como esa fortaleza para hacerlo. Y esa perfección que se vive en las redes sociales es difícil. Entonces yo, sobre todo con mi hija, trato de hablar de eso, que
que esa perfección no existe, que hay días en que uno se siente mal y que esa belleza femenina perfecta del desfile de Victoria's Secret pues no es normal. Eso no es el común, ¿sabes? No todas las mujeres se ven como ellas y eso es difícil para las nuevas generaciones. Siento que eso es muy difícil. Pero no sabría preguntarte qué hace falta que alguien me pregunte. Bueno. Me quedé sin respuesta para eso.